Hay oraciones que con toda honestidad muchas veces las hacemos y no pasan ni siquiera del techo, pero hay otras oraciones que pueden abrir los cielos a tu favor. Hay clamores que solamente suenan en voz alta a un alto volumen, pero no producen ningún efecto, mientras hay otros que estremecen el trono de Dios. La pregunta no es si estamos orando, la pregunta es si estamos orando eficazmente. Por eso la palabra del Señor nos enseña que cuando alguno pide y no recibe es porque está pidiendo mal. Así que en este estudio vamos a ver cómo podemos orar de manera eficaz para que Dios pueda contestar tus peticiones, y te darás cuenta que no hay oración que quede sin respuesta cuando es una oración eficaz. Quiero empezar este tema de una manera muy honesta y confrontadora. Todos en algún momento, cuando hablamos de la oración, hemos experimentado esa etapa, ese tiempo, esa temporada donde sentimos que más que orar estamos haciendo un monólogo, ya que se supone que cuando oramos debemos sentirnos escuchados por Dios, pero la verdad es que muchas veces oramos y sentimos que esas oraciones están vacías, sentimos que esas oraciones le falta algo, son huecas, y peor aún, sentimos que Dios ni siquiera le está escuchando. Es muy importante que nosotros podamos identificar y conocer la diferencia entre una oración eficaz y una oración que solamente es pronunciada por nuestra palabra o por nuestra boca, porque esto marcará la diferencia entre si estamos orando eficazmente para recibir respuesta o solamente estamos pronunciando palabras las cuales no van a tener ningún efecto. Me lastima mucho lo que escucho a diario en las plataformas digitales, algunos comentarios de personas que me dicen no sé orar, quisiera orar, y no que no saben hablar con Dios. Todo el mundo sabe que orar es tan sencillo como hablar con Dios, pero estamos hablando de una oración eficaz. Más que nosotros abrir nuestra boca y decirle a Dios lo que queremos, lo que sentimos o lo que pensamos, estamos orando para ver un resultado, una respuesta de parte del Señor. Y hay muchas personas que han experimentado esto y no ven de parte de Dios una respuesta. Así que vamos a conocer, número uno, cuáles son las características que tiene la oración eficaz. Nosotros darnos cuenta si verdaderamente en nuestra oración estamos fallando, porque hacen falta estos elementos. La palabra del Señor nos enseña que la oración eficaz del justo puede mucho, pero la pregunta es, ¿qué es lo que hace entonces o qué podemos hacer para que esa oración sea eficaz? ¿Cómo podemos convertir nuestra oración en una oración eficaz que se convierte en un arma poderosa espiritual? Lo primero que te quiero señalar, el primer principio que te quiero compartir, es que la oración eficaz nace del corazón de la persona, no de las palabras. ¿A qué me refiero? A que muchas veces nos apresuramos a pronunciar palabras a la hora de orar cuando esas palabras no están alineadas a nuestro espíritu. La oración se debe concebir en nuestro corazón. O sea, la eficacia es ahí donde comienza, en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer que dispone su corazón para buscar a Dios. La Biblia siempre resalta este detalle, dice que cuando se propusieron en su corazón no contaminarse, que cuando se humillaron en su corazón, y Dios siempre hace esa marcada diferencia de cuando nosotros hacemos las cosas desde nuestro corazón. Hay una eficacia porque es algo genuino, y la palabra nos enseña por eso que cuando oremos en el libro de Mateo capítulo número 6, no usemos vanas repeticiones. O sea, cuando las personas oran desde sus palabras solamente, se les hace fácil poder repetir lo mismo, porque no hay un origen, no hay una profundidad, no hay una intimidad. Pero cuando nuestra oración nace desde el corazón, aleluya, cada palabra pronunciada será un grito de angustia delante del Señor, o un grito de alabanza, o será algo lo cual solamente el Espíritu Santo puede escudriñar. Pero muchas veces somos demasiado pronto para hablar, pero no tenemos esa profundidad en nuestro corazón. Y la oración en el corazón viene acompañada de una meditación profunda, de nosotros poder meditar en el Señor de manera profunda. Muchas veces pasamos minutos, horas solamente en meditación, solamente en nuestro corazón buscando al Señor, y en el momento que sale una palabra, por sencilla que parezca, el que no escucha puede pensar que es la primera oración que vamos a hacer, o puede pensar que estamos haciendo una oración sencilla. Sin embargo, esa oración sale con un poder espiritual porque viene de una comunión en nuestro corazón. Y aquí es donde comienza el primer problema de muchas personas que piensan que solamente orar es abrir la boca y comenzar simplemente a pronunciar palabras vanas,
repetitiva y palabras comunes. Dios no es un Dios que puede contestar simplemente por tu cantidad de palabras, el tiempo que tú dure pronunciando palabras, sino que Dios responde a la condición del corazón, a cómo se puede alinear ese corazón con la oración que está proclamando gloria al nombre del Señor. Hay principios espirituales profundos que nos enseñan eso. La eficacia no depende, como muchas veces creemos, del volumen de nuestra voz al orar. No tengo nada en contra del que puede hablar gritando o con mucho volumen. Yo lo hago en ocasiones, pero yo sé que la eficacia de mi oración no depende de qué tan duro o qué tan fuerte yo pueda orar. De hecho, mientras más profundo nos vamos en la oración y más eficaz nos convertimos a la hora de orar, nos damos cuenta que no es necesario orar tan fuerte. Nos convertimos en personas un poco más pasivas porque nos damos cuenta que sin necesidad de vocear o de gritar tenemos la capacidad de orar de manera eficaz y Dios nos escucha. O sea, no depende del volumen que nosotros utilicemos para ser escuchado, sino más bien que depende de cómo nuestro espíritu se puede alinear con la voluntad del Señor de acuerdo a esa oración. Incluso es un estado de humillación en nuestro corazón delante del Señor a la hora de orar. La Biblia dice en el libro de los Salmos 51 que al corazón contrito y humillado Él no despreciará jamás. Cuando nosotros vamos a orar y no nos humillamos en nuestro corazón antes de orar, no estamos orando con eficacia. Pero cuando tú vienes con una humillación, cuando tú vienes con un corazón contristo y humillado delante de Él, muchas veces es todo lo contrario. Sentimos que ni siquiera nos pueden salir las palabras por cómo nos sentimos delante del Señor, por lo quebrantado que estamos. Y cuando estamos en esta condición, cada palabra que vayamos a pronunciar va a venir de un corazón arrepentido, de un corazón humillado, de un corazón contristo delante del Señor, que no solamente busca ser escuchado para que Dios satisfaga las necesidades que tiene, sino que muchas veces simplemente busca ser consolado en el Señor y muchas veces busca ese abrazo de Dios. Miren, yo insisto, una oración eficaz nace de un corazón limpio delante del Señor porque se ha humillado, de un corazón que se ha rendido delante de Él, de un corazón que se ha arrepentido de su pecado. Porque la oración no comienza cuando tú hablas, gloria al nombre del Señor, comienza cuando tú te humillas. En el momento que tú te humillas, en el momento, como dice la palabra, que uno propone en nuestro corazón humillarnos, como dice la palabra que Dios dice de Daniel, que en el momento que él se propuso en su corazón humillarse delante de él por su pueblo, pedir perdón, sus oraciones fueron escuchadas. Hay muchas veces que nuestras oraciones son escuchadas y el hecho de que no haya respuesta inmediata no significa de que no sea eficaz. Esto lo voy a explicar más hacia adelante para que tú puedas darte cuenta de que la palabra es clara cuando dice: desde el momento que propusiste en tu corazón humillarte delante de mí, tu clamor fue escuchado. Wow, Dios mío, qué principio tan poderoso. Es que no hay oración eficaz sin humillación antes delante del Señor. Cuando tú te propones en tu corazón humillarte delante de Él, en ese momento el oído de Dios se activa ante tu clamor. El segundo principio que te quiero compartir para una oración eficaz es que la oración eficaz debe estar alineada a la voluntad del Señor. No oramos para convencer a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Oramos para buscar su voluntad en cualquier asunto que nosotros tengamos. Esto es muy importante que lo conozcamos, porque hay personas que piensan de que el hecho de que Dios conteste una oración significa de que Dios le diga siempre que sí a lo que ellos quieren. No. Dios puede contestar una oración y decirte que no. Dios puede contestar una oración y simplemente manifestarte que no es su voluntad ni su propósito. Cuando nosotros oramos alineado a la voluntad del Señor, es una oración eficaz. ¿Sabe por qué? Porque en el proceso de oración, mientras oramos, vamos a tener siempre la capacidad de decir, como dijo nuestro Señor Jesucristo al final de su oración en el monte Getsemaní: no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, porque al final sabemos que para que esa oración sea eficaz y funcione, tiene que someterse a la voluntad del Señor. Por eso la Biblia dice que no podemos orar, no sabemos orar como conviene, que el Espíritu nos ayude a interceder delante del Padre con gemido indecible, porque el Espíritu Santo conoce la voluntad del Padre. O sea, la oración eficaz es una oración en el Espíritu, una oración que busca la voluntad del Señor, no torcerle el brazo a Dios, no torcerle el pulso a Dios, no querer convencer a Dios para que Dios haga lo que nosotros queramos. Debemos presentarle nuestra peticiones delante de Él, debemos orar y decirle al Señor por lo cual estamos orando, pero siempre debemos buscar alinear nuestra oración con su voluntad. O sea, al final de tu oración, siempre dile al Señor que por encima de lo que tú le estás pidiendo, que se haga siempre su voluntad y no la tuya, aun cuando eso represente una pérdida, tu salud, tu finanza,
el ministerio, lo que sea que tú puedas pasar. Jesucristo lo hizo con su propia vida. ¿Con cuál otras cosas no la podemos hacer nosotros? O sea, la voluntad del Señor en cada oración debe ser la preeminencia de lo que estamos orando a Dios, que se cumpla su voluntad en nuestra vida. La palabra dice que si alguno pide alguna cosa conforme a su voluntad, Él le oye. Aquí está uno de los mayores secretos, y como es lo que digo, es alinear no la voluntad de Dios a tu voluntad, sino tu oración a la voluntad del Señor. O sea, no es convencer a Dios de tu voluntad, es mejor rendir tu voluntad delante de Él. Jesús lo hizo en Getsemaní, como te decía. La Biblia dice que Él, al decir estas palabras, le estaba cediendo a Dios el control de su situación y de su destino, de su propósito, cuando dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Orar eficazmente es decir, Señor, si esto no viene de ti, si no es tu voluntad para mí, si tú no lo quieres para mí, yo no quiero que eso esté en mi vida. Es poder renunciar a todo aquello que a Dios no le agrada. Esta es la oración eficaz. Pero muchas veces oramos para que Dios haga lo que nosotros queremos, y muchas veces buscamos nuestras propias señales y evidencia para que Dios conteste nuestras peticiones o nos dé la señal de que nosotros estamos haciendo lo que es su voluntad, pero que en el fondo es nuestra voluntad. O sea, cuando nuestra voluntad no está alineada a la voluntad del Señor, en el momento que clamamos, más que clamar para pedirle al Señor que haga su voluntad, clamamos para decirle lo que vamos a hacer. No es lo mismo decir que usted va a hacer algo a usted pedir permiso. Hay muchas personas que cuando oran le dicen al Señor lo que van a hacer y piden a Dios que le acompañe. Es muy diferente a usted pedirle al Señor que si es su voluntad que le muestre antes de usted hacer algo, y esperar que le muestre si es su voluntad. Muchas veces le decimos al Señor, Padre, ve conmigo y cuídame y guárdame, pero no le preguntamos al Señor si era su voluntad ir a ese lugar. Por eso, cuando nuestra oración coincide con el propósito, gloria al nombre del Señor, es algo eterno. El cielo no puede permanecer en silencio ante una oración alineada a la voluntad y al propósito de Dios. El tercer principio que te quiero compartir es muy importante, y es que la oración eficaz exige fe, y una fe sin doble ánimo. O sea, una fe, y no solamente fe de creer, sino fervor de permanecer firme. La Biblia dice en Santiago 1:6, pero pida con fe, no con duda, no dudando nada. O sea, es importante que nosotros a la hora de orar, por eso digo, esto va más allá de pronunciar palabras con nuestra boca. Esto requiere una oración, número uno, que venga del corazón. Número dos, una oración que esté alineada al propósito y a la voluntad del Señor. Y número tres, una oración con fe. No podemos clamar, no podemos orar cuando el centro de nuestra oración es la duda. Cuando estamos orando, pero en el fondo sabemos de que Dios no va a hacer nada. Cuando estamos orando, pero en verdad no creemos de que Dios va a actuar. Cuando tú verdaderamente crees que Dios va a actuar, cuando tú oras con esta convicción, tú oras sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Porque la duda calla, silencia aquello que nosotros pronunciamos con nuestras palabras. No importa lo que tú digas, si la duda está en tu corazón, es como si esto le pusiera el silencio a tu boca, lo pusiera en mute, y el cielo no puede escuchar. Es necesario que nosotros podamos hablar y orar con fe delante del Señor. Miren, la fe no es sentir que va a pasar, es creer, es estar convencido, es estar seguro de que está pasando. O sea, no necesita la fe un sentir para creer de que algo está aconteciendo. La fe no necesita ver para creer que algo está cambiando. La fe no necesita escuchar para estar convencido de que Dios está actuando. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin esa fe ni siquiera podemos agradar a Dios, porque para Dios es bastante difícil escuchar a alguien que le pide, pero en el fondo duda de que Dios puede hacer algo. Para Dios es bastante difícil escucharlo orar cuando nosotros no creemos en Él. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice la palabra que Él es el galardonador de aquellos que le buscan, de aquellos que le creen, de aquellos que oran de manera eficaz. La oración eficaz es creer antes de ver. Cuando nosotros oramos de manera eficaz, estamos orando creyendo, estamos orando tomando, estamos orando abrazando eso que nosotros estamos pidiéndole al Señor, porque sabemos que es una oración conforme a su voluntad. El cuarto principio que te quiero compartir es la oración eficaz, la cual nace de la intimidad con Dios, no de las emergencias, ni de los problemas, ni de las situaciones. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente somos personas que oramos cuando surge un problema, cuando se presenta una situación, cuando llega la enfermedad. Pero aquellos que verdaderamente impactan los cielos con su oración son personas
que oran porque tienen comunión con Dios. Son personas que oran porque tienen intimidad con Dios. Por eso la palabra dice en Jeremías capítulo número 33, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, Dios está interesado en contestar tu oración, en hablarte, pero ese clamor tiene que venir del corazón de una persona que tiene comunión constante con Dios. Porque imagínese usted que usted solamente, alguien le llama cuando necesita que usted haga algo por él. Gloria al nombre del Señor. Cuando tiene un problema, cuando tiene una emergencia y solamente lo llama por un motivo de necesidad. No es lo mismo a cuando esa persona siempre lo llama para saber cómo está, si usted comió, cómo le fue en el día y mantienen una relación. El día que esa persona lo necesite, usted va a tener toda la disposición para estar ahí el día que esa persona lo pueda necesitar. Muchas veces hacemos esto con Dios, somos hipócritas. No tenemos comunión con Él, no tenemos intimidad con Él, no le buscamos porque le amamos, no le buscamos porque queremos estar en su presencia, pero en el momento que viene la enfermedad queremos orar, en el momento que viene la escasez queremos orar. Aleluya, y no nos sale ni siquiera la palabra porque estamos haciendo algo a lo cual no estamos ni siquiera acostumbrados. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando tú oras de manera eficaz, tú oras antes de que el problema llegue, tú oras antes de que la enfermedad llegue, tú oras antes de que se presente la situación, porque tú estás seguro y tú tienes la necesidad de estar con Él aun cuando no hay un problema ni se presenta una emergencia. Jesús, que era su hijo, sacaba ese tiempo de orar, de estar en comunión con Él. Jesús no oraba solamente cuando se presentaba la necesidad de manifestar un milagro, ni cuando se manifestaba la necesidad de ministrar liberación, sino que Jesús se apartaba a sola durante noches enteras y oraba al Padre y se mantenía en comunión con el Padre. Por eso cuando se presentaba la situación, el problema, la emergencia, Él podía manifestar señales, milagros y prodigio. Pero muchas veces nosotros, aún como ministros, queremos orar el día que nos toque el mensaje, queremos ayunar el día que tenemos campaña, queremos hacer la voluntad del Señor y buscarle, siempre movido por un fin, un propósito egoísta, porque lo estamos haciendo no porque nos complace estar con Él, sino porque queremos que Él haga algo a nuestro favor. Y te tengo una noticia: a Dios nadie lo puede manipular. Aleluya. Delante de Él no podemos fingir. Él conoce y escudriña los corazones y sabe cuáles se presentan delante de Él con un corazón contristo y humillado, porque le aman más que porque le necesitan. Nos presentamos delante de Él porque le amamos. Tú tienes que presentarte delante de Él porque tú le amas más que porque tú le necesitas para que Él haga algo a tu favor. La oración eficaz se construye en lo secreto. Por eso dice la Biblia que cuando vayamos a orar en Mateo capítulo número 6, que vayamos a nuestra habitación en secreto ahí, de la manera más secreta posible, oremos a nuestro Padre que ve en ese secreto y Él nos va a recompensar en público. Gloria al nombre del Señor. Lo que hacemos en público determinará lo que Dios va a hacer muchas veces en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente queremos hacer las cosas públicamente y cuando eso sucede muchas veces Dios se queda de brazo cruzado. Ahora, cuando hacemos las cosas en secreto, eso también determina lo que Dios va a hacer en público, y por eso las manifestaciones que vemos en público a través de nuestro ministerio, a través de lo que tú haces, es el resultado de lo que tú haces en secreto. Si tú solamente eres de lo que hace en público para que Dios haga en público, pues no va a pasar nada en público. Ahora, si tú eres de lo que hace en secreto y te mantiene en el secreto con Dios, tranquilo, tranquila, que Dios en público se va a manifestar a tu favor, en tu familia, en tu casa, trayendo liberación y sanidad conforme a su voluntad. Este punto es muy importante. La oración eficaz trae consigo autoridad. Déjeme decirle, hay muchas personas que carecen de una oración eficaz que produzca autoridad. Esto tienes que saberlo. No toda oración es simplemente súplica, Señor dame, Señor, y gemido. No, hay veces que hay momentos donde la oración es un decreto. La palabra dice en el libro de Marcos, capítulo número 11, cualquiera que dijere a este monte, óigame, muévete, trasládate, se va a trasladar al corazón del mar. Fíjese que Jesús no dice, mira por favor, Jesús no está rogando, ni está diciendo que suplique, él está diciendo, dile al monte, te está delegando una autoridad. No te está diciendo que suplique para que esto pase, te está diciendo que lo haga con autoridad. No es una solicitud, es un decreto espiritual lo que tú estás haciendo. Y cuando nosotros entramos en esta dimensión, tú tienes que empezar a orar con propiedad. A las enfermedades no se les suplica, se le ordena de que salgan de los cuerpos. Aleluya. A la miseria no se le suplica, se le ordena que salga de tu casa. A los espíritus de contienda que quieren destruir tu matrimonio, de celo, de infidelidad, de adulterio, de fornicación, no se le suplica, se le ordena que deje tu familia. Tú tienes que saber cuándo suplicar delante de Dios y humillarte, y cuándo ordenarle al diablo, a los demonios y a cualquier situación presente en tu vida que abandone
tu casa, que abandone tu familia en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Cuando estamos alineados, estamos limpios delante del Señor y estamos llenos de fe, tu oración no solo tiene que ver con pedir, tú no solo pides, sino que también tu oración establece conforme a la voluntad del Señor. La autoridad viene de identidad. ¿Por qué de identidad? Porque tú tienes que saber que como hijo de Dios, Él te ha dado el derecho, de acuerdo a su voluntad, que tu oración tenga poder y autoridad. Todo sujetándolo siempre a su voluntad, recuerda esto. Pero Él te ha dado esa identidad como hijo. No es lo mismo pedir como siervo que pedir como hijo. El siervo suplica, el hijo establece conforme a la voluntad de su padre. Aleluya. Es una oración que también tiene que estar acompañada de obediencia. ¿A qué me refiero? Esta autoridad viene cuando somos obedientes a la voluntad del Señor y nos rendimos delante de ella. Y sobre todo, es producto de una intimidad con el Padre. Jesús siempre tuvo éxito y siempre sus oraciones fueron contestadas de manera afirmativa, porque Él nunca oró de acuerdo a su voluntad. Y en el momento que lo hizo en el monte Getsemaní, como le dije al principio, recuerde lo que Él dijo al final: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto es para cuando nosotros sentimos que estamos orando por algo que queremos de manera personal y que posiblemente no se pueda alinear a la voluntad del Señor. Esto es muy importante que lo digamos y que lo vivamos. Pero al final, Dios mío, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Número 6, ya casi concluyendo, la oración eficaz es persistente. Lucas 18 dice: es necesario que oremos siempre sin desmayar. Orar sin desmayar. Aleluya. La persistencia en la oración revela la convicción que nosotros tenemos y lo eficaz que puede hacer esa oración. A veces creemos que cuando oramos de manera eficaz, simplemente la respuesta tiene que venir así. No estoy hablando de eso. Podemos orar de manera eficaz y la respuesta no venir inmediatamente. La palabra enseña que Daniel oró durante 21 días y la respuesta no llegó. Pero ese retraso no fue por falta de que su oración no era eficaz. O sea, el retraso no fue falta de respuesta de parte del Señor, sino fue más bien producto de una guerra espiritual que se desató. ¡Wow! Todo lo contrario. Lo que produjo que se desatara la guerra espiritual en los cielos, cuando los principados luchaban en contra de Miguel para que no llevara la palabra de parte del Señor, aleluya, en contra de Gabriel, ¿sabe qué fue? Fue una oración eficaz. Como este hombre se metió en oración y ayuno, dice la Biblia que se humilló delante de Dios y propuso en su corazón humillarse. Dice que en el momento que él clamó delante del Señor, que se propuso en su corazón, sus palabras fueron oídas delante de Dios en los cielos. Ahora, ¿qué sucede? Las tinieblas se movilizan en el momento que tú comienzas a orar eficazmente, porque no quieren que tú prosperes. No va a ser tan sencillo ni tan fácil. Satanás siempre hará su parte. Su parte es tratar de detenerte. Tu parte es tratar de hacer que tú desmayes. Tu parte es tratar de hacer de que tú desistas de la oración. Su parte es que tú no creas, que tú dudes. Y van a pasar los días, las semanas y los meses, incluso años, pero tú debes persistir, porque recuerda de que posiblemente tu oración ha producido una guerra espiritual y se está peleando a tu favor. Tiene que ser persistente. Daniel logró persistir durante 21 días, pero al final la palabra del cielo llegó. Al final la victoria se la llevó en la mano a través de ese ayuno y de esa oración persistente, porque es lo que produce una oración persistente. Es una oración eficaz, es una oración que no desmaya cuando no ve respuesta, sino que sigue clamando delante del Señor, sabiendo que el hecho de que Dios no haya contestado no siempre es porque la oración no es buena, ni es eficaz, ni es de acuerdo a su voluntad, sino porque muchas veces desata una guerra espiritual. Aleluya. Vamos a ver ahora ¿qué bloquea la eficacia en la oración? Miren, hay respuestas de parte del Señor, para no dejarte cabo suelto, que vienen de camino a tu vida, porque siento por el Espíritu ministrarte esto. Hay personas que han orado y te dice el Espíritu que hay respuestas que vienen de camino, pero que necesitan resistencia. Sigue resistiendo, que la respuesta de parte del Señor llegará a tu vida, viene de camino, aleluya. Sigue creyendo, sigue confiando y sobre todo sigue clamando. Vamos a ver lo que bloquea la eficacia muchas veces en la oración. La Biblia revela algunos impedimentos que no permiten que nuestra oración pueda ser eficaz. ¿Qué es lo primero que tú tienes que hacer para que cuando tú vuelvas a orar, tu oración sea diferente? Número 1, pecado no confesado. Te puede leer Isaías capítulo 59, versos número 1 y 2. Te vas a dar cuenta. Falta de perdón. Marcos 11:25. Una persona con falta de perdón, su oración no va a prosperar, porque no va a orar sino desde un corazón limpio, sino desde un corazón resentido. El orgullo, ay Dios mío, Dios al altivo lo mira de lejos. Ahí no hay que explicar nada. Dios no quiere nada con el orgulloso.
motivos egoístas, Santiago capítulo 4, él dice en su palabra que cuando alguno pide y no recibe, muchas veces porque pedimos mal para gastar en nuestro propio deleite. Tú necesitas, antes de orar delante del Señor, examinar tu corazón, porque cuando tú lo haces, en ese momento tú te vas a dar cuenta si tu corazón está apto para clamar delante del Señor, y si no lo estás, entonces te vas a humillar, te vas a arrepentir, vas a perdonar, vas a pedir perdón y vas a hacer todo lo que tienes que hacer para que tu oración sea eficaz. Así que si este tema ha sido de bendición para tu vida, no olvides compartirlo, darle like a este video y sobre todo suscribirte a este canal. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.